Un saludo a tu audiencia, gracias por este espacio. Jesús, nos gustaría mucho empezar esta mañana platicando sobre saldos buenos, negativos que pudiésemos tener del 2018. ¿Cómo lo ven ustedes allá en la Ciudad de México? Pues mira, evidentemente la posición que yo te voy a plantear es precisamente la posición de la Coparmex Nacional, Así es. no la de Ciudad de Perfecto. México. Excelente. Hay dos momentos importantes que ha vivido el país este 2018 y tiene que ver con la democracia electoral. Ujú. El Instituto Nacional Electoral procesó un momento histórico del país para llevar a cabo una alternancia democrática con la elección que pasamos apenas en el julio anterior, donde con una votación bastante representativa, sí, ganó el que ahora es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me Ujú. parece que fue un proceso complejo, que fue superado con creces, fue una elección ejemplar. Ese es un momento importante para la política doméstica del país. Y otro momento fundamental que tiene que ver con la economía mexicana, que ha vivido periodos vigorosos de cambios, así como lecciones importantes, tiene que ver la firma del Tratado de Libre Comercio, el que ahora conocemos como TEMEC, Ujú. que sin duda alguna es una de las exposiciones más importantes de política económica a favor del país de las últimas 2 décadas. Creo que estos dos momentos marcan la historia del 2018, entre evidentemente muchos otros, y pensamos que ambos delinean lo que va a pasar en nuestro país en los siguientes años. El tema, ¿cómo ven o cómo analizan ustedes esta decisión del salario mínimo? ¿Es también un tema importante que valdría la pena destacarlo para el ambiente de negocios en México? Hace más de 2 años la Coparmex Nacional, en voz de nuestro presidente Gustavo Díaz, tomó como una bandera sustantiva la dignificación del salario de los trabajadores. Ujú. Sin duda alguna hay una pauperización de más de 40 años señalada ya por el Banco de México, donde el salario mínimo se ha depreciado en más del 60%. Pensamos que este es un esfuerzo que dignifica el ingreso de la clase trabajadora, permite aumentar el consumo interno y evidentemente fortalece la economía familiar. Es muy importante haber llegado a la línea de bienestar marcada por el Coneval, sin Ujú. embargo es insuficiente. Nos encontramos todavía debajo del promedio de los salarios mínimos que se tienen en Latinoamérica y entonces tenemos que seguir impulsando con entusiasmo esta propuesta para que el salario siga recuperando su nivel adquisitivo a un nivel razonable que permita a una familia, no solamente a un individuo, cubrir sus necesidades básicas. La Coparmex seguirá impulsando esta medida para que se dignifique la economía de la familia mexicana. Entonces se evalúa como un avance, pero no se alcanza una meta que valga la pena como para destacarlo todavía como un gran logro, pues. Es un gran logro que no se había tenido en las últimas 2 décadas. Va. Prácticamente de los últimos 2 años para acá ha tenido los aumentos más significativos, donde Coparmex ha sido un actor fundamental. Sin embargo, pensamos que se tiene que seguir impulsando de manera creciente el esfuerzo para que el salario mínimo crezca. Pensamos que deben dar arriba de los 220 pesos y seguramente en los siguientes años creemos que esto va a suceder, dado que el Ejecutivo Federal tiene también en perspectiva que esto es algo conveniente para el país y este acuerdo tripartito que se tuvo apenas entre obreros, gobierno y patronos da pauta para que sigamos en ese mismo sentido. Perfecto, entonces hay posibilidad de llegar a ese salario que representa una posibilidad para los trabajadores de mejorar su calidad de vida. Es indispensable, no podemos tener a la clase trabajadora en condiciones así. Es un salario que empobrece a la familia mexicana y que le quita capacidad de consumo. Jesús, Seguiremos insistiendo en este sentido. hay un tema que manejamos el miércoles pasado referente a esas modificaciones que se hicieron a la ley de ingresos que nos comentaban impactaría fuerte a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y tiene que ver con la posibilidad que tenían antes de poder aprovechar los saldos a favor de algún impuesto para pagar algún otro pendiente fiscal. Se llegó a un acuerdo, ayer estamos viendo acá en Información Nacional. Sí, se mantiene mesas de diálogo entre el sector empresarial y la Secretaría de Hacienda, Uh -huh. particularmente el SAT,
en donde hemos insistido en la necesidad de no afectar la liquidez de las empresas que sí cumplen, las empresas que de manera muy sencilla puede revisar el SAT en forma histórica, han cumplido de manera correcta el pago de sus impuestos, y evidentemente que el propósito de esta iniciativa de evitar la compensación universal, pues vaya contra las empresas que simulan, ¿no?, y que no pagan sus impuestos. Vamos a reiterar nuestra posición de que se analice de manera profunda este esquema de compensación universal, que se modifique la fracción sexta del artículo 25 para dar pauta a que las empresas que sí cumplen no sean afectadas en su liquidez y no vayamos a tener un problema de desaceleración económica en función de que el Estado mexicano estuviera prácticamente financiándose con los impuestos de los empresarios cumplidos. Que ese es el riesgo, pues, que esos recursos que de pronto algún empresario pudiese tener de regresa nunca llegarán de vuelta, pues, ¿no? Pues tú sabes que el 90% de las empresas son pequeñas, van prácticamente al día, innumerables de ellas, y sí es necesario que tengan la posibilidad de que su flujo les permita mantenerse vigentes en el mercado. Por lo tanto, creo que debe haber una reflexión importante y algún ajuste ahí en alguna modificación a las reglas para que esto siga sucediendo con las empresas que evidentemente y de manera consistente han pagado sus impuestos. ¿Hay un tiempo límite para poder llegar a un acuerdo en este tema? Es decir, ¿tiene que ser antes de la presentación de la declaración anual o hay todo el año para poder llegar a un acuerdo? No, nosotros esperamos prácticamente que en estos primeros días de enero se esté resolviendo el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el sector empresarial. Pensamos que vamos a alcanzar una buena condición de negociación a favor de los empresarios del país y desde luego que son los promotores del empleo y de la inversión en el mismo. Perfecto, entonces hay la posibilidad de conseguir un buen acuerdo para enero y que se mantenga esta posibilidad para las empresas que cumplen con el pago de impuestos. Así lo esperamos, Conrado, y lo vamos a seguir insistiendo desde la plataforma de la Coparmex Nacional para que ello suceda. Jesús, y ya para no quitarte más tiempo, sí sería importante que nos ayudaras. ¿Cuál es el reto que ustedes ven como grupo que reúne a los empresarios, a los patrones mexicanos, el reto para el 2019? ¿Cuál va a ser el tema a resolver el 2019? Mira, yo te podría comentar así en el ánimo de intentar concluir con algunas líneas generales. Claro. Lo bueno del 2018, sin duda alguna, fue la firma del Tratado de Libre Comercio y de haber tenido una elección sin sobresaltos. Lo malo nos parece que se han diluido de manera importante los contrapesos de una sana democracia. Diciéndolo de otra manera, lo feo ha sido el encono y la polarización social que seguimos insistiendo. Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se eviten los comentarios de descalificación y confrontación permanente. Y el reto, planteado tu pregunta, pues es tender puentes de diálogo y entendimiento y sin duda alguna mantener la estabilidad y la confianza, que son premisas básicas para el auténtico crecimiento. Es indispensable que la confianza en el país entre los diferentes actores se mantenga y que las variables macroeconómicas sean cuidadas para que no tengamos algún impacto inflacionario que afecte el desarrollo económico del país. ¿Hay algún tema que puede impactar en el inicio de año o en el transcurso del año, en la generación de empleos, en la misma economía que luego afecta al ciudadano común? A todos los ciudadanos nos afecta de pronto una mala decisión, algún tema que pudiese reflejarse en las actividades en la bolsa, en el tipo de cambio, que ustedes tengan previsto desde ahorita, Jesús. Pues hemos encontrado en muy corto plazo un conjunto de sobresaltos por los pronunciamientos que ha hecho tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión y esperamos pues que haya un mayor acercamiento entre estos poderes y el sector empresarial, al menos para poder dilucidar mejor las acciones que se vayan a tomar. Creemos que se tiene que avanzar hacia una democracia participativa donde el actor principal sea el ciudadano y que sigamos impulsando un régimen federalista, ¿no? Un régimen pleno de libertades, que se respeta la divergencia de opinión entre el Poder Legislativo y evidentemente la independencia del Poder Judicial, que se salvaguarde las entidades autónomas del Estado mexicano, como es el Banco de México, como es el INEGI, y evidentemente Coparmex seguirá siendo y fungiendo como un contrapeso ante cualquier indicio de autoritarismo y concentración de poder. Quisiéramos evitar escuchar pronunciamientos que no están suficientemente discutidos o madurados y que alteran las variables
económicas de quienes tienen que tomar decisiones. Lo que necesita el país es certidumbre. Necesitamos trabajar juntos en el mismo sentido y la mejor manera es mantener un diálogo abierto entre el sector empresarial y los tres poderes de la Unión. ¿Ese diálogo no se ha roto, no se ha desgastado o sí? Pues yo digo más bien se ha tensado. Okay. Pero sin embargo, siempre la postura de Coparmex será apoyar de manera abierta y contundente todo aquello que le aporta el bienestar de todos los mexicanos, pero también de manera firme señalar aquello que nos está haciendo bien. Hay un área de Coparmex que siempre, es agradable ver a los organismos empresariales interesados en temas también de la agenda pública, política, nacional. Durante mucho tiempo Coparmex fue gran impulsor de temas de luchas o relacionados con la lucha contra la corrupción. ¿Se mantiene ese tema como parte de la agenda de trabajo de Coparmex o cambia para el próximo año? Sin duda alguna, Conrado, esta es una de las grandes banderas de la Coparmex nacional. Luchar permanentemente contra la corrupción. Lo señalamos ya en diferentes momentos, pero por más de 3 años ha sido uno de los pilares sustantivos en voz de nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, ir contra la corrupción, vivir en un estado de derecho, atajar la impunidad. Y ahora que ha sido prácticamente el principal discurso del presidente de la República, pues esperamos ir encontrando evidencias de que sí se está trabajando en contra de la corrupción y de la impunidad. Así lo deseamos, México no puede esperar menos. No es necesario esperar una consulta, supongo que es también parte de la visión de ustedes. No, además no quisiéramos que se gobernara a través de una democracia plebiscitaria, para eso hay instancias definidas del Estado mexicano. Se tiene que trabajar en contra de la corrupción porque es el principal daño que vive el país y sin duda alguna todos tenemos que hacerlo de manera corresponsable, ¿no? Y comprometidos con nuestro México. Perfecto. Jesús Padilla Centeno, te agradecemos mucho la información. ¿Hay algo más que consideres importante compartir con el auditorio de Proyecto Puente? Pues seremos intransigentes ante cualquier tentación de autoritarismo, flexibles para colaborar e impulsar una democracia de mayor proximidad al ciudadano. Trabajaremos siempre de la mano con el Estado mexicano para impulsar condiciones de bienestar para todos los mexicanos. Muchísimas gracias y feliz año 2019. Igualmente para ti, Jesús, hasta allá, un abrazo para toda tu familia y para todo el equipo de Coparmex, que tengan un excelente 2019. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días. Ahí tiene usted, pues, Jesús Padilla es vocero de Coparmex. Él representa a la Coparmex en la Ciudad de México también. Nos comparte que se está trabajando en este acuerdo con la Secretaría de Hacienda para lograr resolver un conflicto que se generó por la modificación del artículo 25 de la Ley de Ingresos. Establecía la posibilidad de, con los saldos a favor, cubrir otros impuestos. Parece que se logra o avanza un acuerdo que tendrán que llegar para enero. Advierte también como los grandes logros de este 2018. Destaca el cambio, ¿no? Este avance democrático al lograr triunfar en la elección de Andrés Manuel López Obrador y bueno, toda la estructura de Morena, también en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores. Advierte pues que hay situaciones que tienen que mejorar para evitar riesgos en la economía, porque lo vimos, recuerde usted el caso o cuando se habló desde el Senado de esta posible regulación en los temas, en las operaciones de los bancos. Eso impactó directamente en las acciones, eso impactó directamente en el valor de los bancos. En la misma Bolsa Mexicana de Valores tuvo un descenso fuerte después de esa desinformación. Y él dice, bueno, es importante entrar en una dinámica en la que mejoren las condiciones y que se advierta que lo que se necesita es certidumbre. Y advierte también el vocero de Coparmex que mantendrán los empresarios o los patrones de México su colaboración en la lucha contra la corrupción en México y piden pues que este no sea un tema que tenga que entrar en discusiones o en consultas, sino que sea parte de la política. También habla de la importancia de mejorar el salario mínimo en México. Dice es un logro, pero aún está pendiente alcanzar los más de 220 pesos que se necesitan diarios en México para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Ese es el resumen que nos comparte Jesús Padilla. Son las 7 de la mañana con 27.